están, queridos escuchas? Espero que tengan un muy buen día hoy. Soy el profe Jaime y bueno, estoy muy contento porque ya le estoy presentando una segunda edición, un capítulo 01 que nosotros les vamos a llamar Fake News. En este capítulo lo importante es poder tratar una pandemia informativa que ahora se le conoce como infodemia. Conocer los principales fake news, muchas cosas que incluso aparecen en redes sociales o en medios de comunicación formal, poderles dar una breve revisión en una pequeña cápsula que espero que de verdad sea de utilidad para todos y todas en estos tiempos en donde ya llevamos 7 comunas de Santiago que se encuentran en cuarentena. Espero que sea de su agrado y si le gusta, comparta. Una de las principales consultas que se presentan en la población es justamente si los antibióticos combaten a elementos virales como el coronavirus. La respuesta es un rotundo no. Los mecanismos de acción, los espectros, o sea, la forma en que ellos pueden actuar sobre distintas cepas se centran principalmente en bacterias en el caso de los antibióticos y así como otros antimicrobianos como los antifúngicos que sirven para combatir elementos como los hongos, microorganismos como los hongos o algún otro tipo de antiparasitario como los que les damos a nuestros perritos en sus primeros estadios de vida, tienen elementos que permiten combatir agentes específicos que pertenecen a un grupo determinado de organismos. En el caso de los virus, lo más idóneo sería poderlo combatir con elementos que nosotros llamamos antivirales, elementos que pueden inhibir la unión de las proteínas de su superficie con la superficie celular de la célula infectada o que inhiben los mecanismos de replicación o transcripción de su material genético. Sin embargo, en el caso del coronavirus se está investigando raudamente, pero todavía no hay elementos certeros de medicamentos que estén asociados a antivirales efectivos para poder combatir esta pandemia. Otro de los principales mitos que se ha planteado con respecto al coronavirus es que tomando agua caliente nosotros podemos matar una gran cantidad de virus y con eso poder prevenir una posible infección. Frente a eso, la Organización Mundial de la Salud ha sido tajante. No existe evidencia que avale este tipo de prácticas. También hay que dejar bastante claro que cuando nosotros bebemos algún elemento cálido, claro, transitoriamente pasa por una zona común entre la vía respiratoria y la vía digestiva, pero como nosotros debemos tener en cuenta, nuestra vía respiratoria tiene una vía propia por donde el agua caliente básicamente no puede atravesar, sino que solamente aire y otros tipos de elementos que están suspendidos en el aire, como los mismos virus. Por lo tanto, este tipo de suposición, de práctica, si bien puede resultar beneficiosa para poder alivianar los malestares de un resfrío, no necesariamente va a tener una condicionante para poder eliminar a este tipo de patógenos. La Organización Mundial de la Salud ha sido tajante, dejando bien en claro que los baños calientes tampoco contribuyen considerablemente o de manera evidente, con certeza, a la prevención del virus. Si bien tomarse una ducha es higiénicamente responsable para uno y con la comunidad, no hay evidencia que avale el hecho de que permite prevenir una posible infección del coronavirus. Uno de los eventos que ha llamado más la atención con el comienzo de estas cuarentenas o semi-cuarentenas preventivas es el hecho de que aumentó la asistencia repentina en los primeros estadios de la campaña de vacunación contra la influenza este invierno del año 2020.
Hay que tener en cuenta, efectivamente en el hemisferio norte se observó una circulación anticipada de este tipo de virus, de la influenza. En Estados Unidos, en Europa, ya aumentaron las hospitalizaciones de mayores de 65 años y de niños menores de 4 años. Sobre todo, se visualiza bastante el hecho de que en mayores de 65 años aumentó considerablemente la asistencia a estos programas de vacunación que genera el Ministerio de Salud de nuestro país. Sin embargo, eso se estaría asociado a que uno de los principales grupos que se ven afectados por el coronavirus son aquellos que pertenecen a los rangos etarios entre los 60 a los 80 años y obviamente mucho más. Hay que dejar algo bastante claro. El virus de la influenza y el virus que nosotros nos encontramos en esta cuarentena preventiva no son lo mismo. Si bien la campaña de vacunación contra la influenza entrega un grado de inmunidad mucho mayor, es solamente para combatir ese tipo de virus, el virus de la influenza. Pero no te va a dar ningún tipo de inmunidad frente al coronavirus. Hay un mito que anda dando vueltas por ahí, que si bien en comparación con los otros, este es muy dañino. Pensemos que tomar un agua caliente o darnos ducha, en realidad muchas complicaciones no nos puede dar a menos que nosotros nos expongamos constantemente. Lo mismo pasa con la vacunación contra la influenza. En realidad a los niños y a los adultos mayores les otorga inmunidad frente a las inclemencias del invierno. Pero resulta que efectivamente también se ha ido conversando, se encuentra en redes sociales, que la exposición a la radiación ultravioleta, producto de alguna lámpara que pueda emitir este tipo de radiación, resulta beneficiosa. Exponer la piel, exponer los ojos, exponer distintas partes del cuerpo nos ayudaría a desinfectar nuestras manos y el cuerpo. Quiero ser súper enfático, la radiación ultravioleta es un tipo de radiación que puede generar una enorme cantidad de mutaciones en nuestro material genético. Reordenamientos del material genético que podrían terminar causando cáncer, como el cáncer a la piel. Hay que dejar bien en cuenta que la radiación ultravioleta, si bien es efectiva, tiene un efecto germicida, pero no debe exponerse justamente la piel a este tipo de radiación, sino que solamente la solar, que también tiene dentro de su espectro radiación ultravioleta. Es por eso que hay que dejar bien en claro que el efecto germicida que tiene la radiación solamente debe exponerse la ropa, las indumentarias y aquellos objetos que nosotros decidiéramos eliminar los gérmenes que se encuentran ahí. Y aún así no es necesario utilizar este tipo de radiación a nivel casero. Lo recomendable siempre es utilizar cuando me refiero a detergente, en el caso de las manos es el jabón convencional. En cambio, los otros tipos de detergente se recomiendan utilizarlos solamente en nuestra ropa. Otro de los temas que se tocaron y que fue bullado en redes sociales igual hace un tiempo atrás, en donde muchas de las organizaciones científicas que hay en nuestro país también se manifestó frente a este error que cometió una de nuestras autoridades, fue el tema de PCR. Si bien es un término bastante técnico, es súper importante dejar claro que no es lo que había mencionado esta autoridad. Cuando mencionó la técnica de PCR como una forma de detección de una
posible infección por coronavirus, mencionó la existencia de una proteína C reactiva, que justamente coincide también con la sigla PCR. Les cuento que la prueba de la proteína C reactiva mide una proteína que se conoce como la proteína C reactiva y que, encontrándose en la sangre, en realidad es producida en el hígado, ¿ya? Viaja por el torrente sanguíneo y generalmente cuando nosotros tenemos alguna inflamación, producto de una infección bacteriana, una infección por hongos, una persona tiene artritis o alguna enfermedad intestinal, se libera esta proteína y de tal manera que se puede detectar mediante una muestra de sangre y con ello se puede hacer ciertos tipos de diagnósticos que están asociados obviamente a alguna de las temáticas que ya presentamos. Otro tipo de PCR es el que se utiliza para poder detectar el coronavirus u otro tipo de huésped no agradable en nuestro cuerpo. La PCR que se presenta para poder investigar estos casos y poderlos detectar se conoce como la cadena en reacción de la polimerasa. En el capítulo piloto nosotros conversábamos de que el virus en su interior tiene material genético. Nosotros también tenemos material genético. Lo importante de esta técnica es que nosotros, teniendo en cuenta cómo es el material genético del virus, lo podemos multiplicar una enorme cantidad de veces en el caso de que se encontrara este microorganismo dentro de nuestras vías respiratorias. Tomando una muestra de las vías respiratorias principalmente, se hace un test de detección que se basa en una unidad complementaria al material genético del virus. Esta unidad complementaria también se ensambla con otros tipos de protocolos que permiten amplificar una enorme cantidad de veces este material genético para poder hacerlo visualizable al equipo médico y poder dar un diagnóstico certero. En este momento, la prueba de PCR en nuestro país también ha sido criticada puesto su valor, que tiene un tope de 25.000 pesos. Es súper importante recalcar que este tipo de PCR, producto de este ARN que posee el virus coronavirus o SARS-CoV-2, que en realidad es su nombre, es un tipo de ARN y que por lo tanto la técnica de PCR en realidad es mucho más compleja. Lleva mucho más pasos, los métodos de esterilización son mucho más prolijos y también la técnica conlleva un tratamiento bastante especial. Eso no implica que tenga un valor, que tenga que ser costeable para el paciente. Solamente dejar bien clara que la técnica, si bien busca amplificar el material genético en el caso de existir, de que se encontrase, no es lo mismo que el test de la proteína C reactiva. En esta última noticia, que también fue bastante criticada por redes sociales, en donde nosotros encontramos que nuestra autoridad máxima en salud plantea el hecho de que, y de una forma explicativa, en una intención no mala, intenta decir, ¿y qué pasa si en realidad los virus de un día para otro se vuelven buenos? Esto genera bastante disconformidad dentro de la comunidad científica, dentro de las comunidades que tienen conocimiento de estos temas. Porque el hablar de que un elemento viral, una partícula viral que sufre una enorme cantidad de mutaciones se vuelva bueno, es algo que probabilísticamente es tan bajo como de que se vuelva malo. En realidad la pregunta es, ¿bueno para quién? ¿Malo para quién? También tener en cuenta de que las tasas mutacionales de estos elementos virales son tan altas, puesta la cantidad de replicaciones que se dan de manera a corto plazo para tener una enorme cantidad de pequeños virus que van a salir y van a infectar